Al menos 9 miembros de una comunidad mormona fueron asesinados en el norte de México tras ser emboscados por un escuadrón de sujetos armados. La mayoría de las víctimas serían estadounidenses, entre ellos varios menores de edad, particularmente 6. ¿Por qué el crimen organizado se ensañó con esta familia? Lo analizamos. Todo parece indicar que Estados Unidos y China están a punto de firmar la llamada fase 1 que podría empezar a poner fin a la guerra comercial. Se estima que los primeros acuerdos se firmen antes de fin de año, pero ¿cuáles son los puntos más sensibles que todavía no encuentran consenso? ¿Qué consecuencias inmediatas traería para la economía global y la de Estados Unidos un potencial acuerdo? Lo discutimos. ¿Cómo la data o la información personal es recolectada y a su vez utilizada y vendida? ¿Cuán vulnerable es el ciudadano común y corriente frente a empresas que se dedican a comercializar nuestros datos? Lo conversamos. Es uno de los principales jugadores de la revolución de nuevas plataformas de contenido digital que está a solo días de su estreno y cuya oferta incluye títulos conocidos mundialmente. Es Disney Plus. Conózcala en la segunda parte de la serie especial La Guerra del Streaming, aquí en nuestra división de CNN Dinero Clicks. Y desde el centro de producción de CNN en la Ciudad del Sol, Miami, Florida, comienza el único programa que vive la economía. Esto es CNN Dinero. Bienvenidas, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CNN Dinero. Les saluda José Manuel Rodríguez esta noche por mi compañero Xavier Servias. Si les parece, comenzamos. Al menos 9 miembros de una comunidad mormona fueron asesinados en el norte de México tras ser emboscados por un escuadrón de sujetos armados. La mayoría de las víctimas serían estadounidenses, entre ellos varios menores de edad. ¿Por qué el crimen organizado se ensañó con esta familia? Lo analizamos. Vamos de inmediato con Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas, Puebla. Gerardo, gracias por estar en el programa. El lugar de los hechos, entiendo, es un territorio en disputa entre el cártel de Sinaloa y un cártel local de Sonora. ¿Por qué este lugar ha sido importante para estos grupos? Te saludo. ¿Qué tal, José Manuel? Mira, en términos estratégicos, esta parte de Sonora se la disputan el gran cártel de la región, que es el cártel de Sinaloa o cártel del Pacífico, y cárteles locales para el trasiego de droga hacia Estados Unidos, por el desierto con Estados Unidos. En este sentido, esa es la mayor disputa que hay. Desde el año 2009, en el que el primer miembro de esta familia, hermano de Julián Levarón, un gran activista en materia de seguridad, fue asesinado después de un secuestro en el cual pedían 9 millones de pesos mexicanos. Esta familia desde entonces, desde el año 2009, tiene protección del Estado mexicano, del Ejército mexicano. Aproximadamente 90 elementos les ayudan a proteger esta zona que es una extensión muy grande. Son decenas de hectáreas las que tienen la familia Levarón. Es toda una comunidad, es toda una familia sumamente productiva, muy queridos por México. Julián Levarón se convirtió en un gran pacifista, un promotor de los derechos de las víctimas en materia de seguridad. Entonces, sobre todo, es un territorio en disputa por parte de estos cárteles y obviamente en su momento Julián Levarón y su familia se exigía el derecho de portar armas para defenderse de estos criminales. Ahora el presidente López Obrador ha dicho que México solo investigará esto por su propia cuenta, pero esas declaraciones parecen ser más para la tribuna y tras bambalina, ¿veremos, por ejemplo, al FBI cooperando? Por supuesto, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, ya ofreció todo el apoyo de las agencias de seguridad de Estados Unidos
Al ser ellos también estadounidenses, tienen la doble nacionalidad, por supuesto que el gobierno de México colaborará con ellos. El discurso nacionalista de México no cabe en estas situaciones, será una colaboración secreta, discreta, y seguramente será muy útil para las autoridades locales de Sonora y federales. Ahora, este es por lejos el año más violento de la historia de México. Cifras récords, entiendo, 35.000 asesinados o desaparecidos hasta el mes de octubre, y todavía quedan 2 meses más. Es realmente un hecho escalofriante que habla también, primero, de impunidad y segundo, de falta de recursos de los gobiernos locales y también de la Procuraduría General de la República para investigar. ¿Es prematuro decir que la estrategia de López Obrador no está dando frutos? Claramente la estrategia no está rindiendo frutos. Obviamente recibió instituciones colapsadas en todos los sentidos, una policía federal que no tiene un estado de fuerza suficiente, por eso es que se está creando la Guardia Nacional. Le está tocando al presidente López Obrador crear la Fiscalía General de la República. Imagínate este reto, pero sin los recursos suficientes. Y también hay que recordar que México, al ser una federación, tiene la responsabilidad, los 32 gobernadores de la República tienen corresponsabilidad en el tema de homicidios. Efectivamente, José Manuel, 2019 será ya el año más violento en la historia del país, con cerca de 40.000 homicidios. Impresionante. Ahora, para investigar este caso, México requiere la cooperación de agencias estadounidenses como la DEA, el ATF y el FBI. Y esto, digamos, ¿tú crees que va a ser aceptado por el gobierno mexicano? Sí, mira, la relación es magnífica con estas 3 agencias que tú comentas. El problema es que no alcanzan los recursos. México tiene que seguir invirtiendo muchísimo más recursos para tener fiscalías estatales mucho más poderosas para poder investigar estos delitos. Te voy a decir algo que es terrible. México no tiene suficientes peritos, investigadores fiscales para investigar el tema de los homicidios, que es el que más lastima. Ahora, ¿cuán comprometido, Gerardo, quedó el gobierno tras la detención y liberación de Ovidio Guzmán? A todas luces pareció un fracaso sonado por parte del gobierno frente a un hecho que no pudo controlar, y uno no se explica, digamos, cómo las fuerzas de orden no pudieron hacer algo al respecto y se terminó lo que se terminó. ¿Cuál es tu óptica? Es un fracaso reconocido por el gobierno de la República, creo que eso es importante. Es inédito que se haya dado información de minuto a minuto del fracaso de esta operación, en la cual se recargaron sobre todo en el ejército mexicano, pero también hay responsabilidades de la Policía Federal o la extinta Policía Federal, que está a cargo del secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo. Hoy acaba de reconocer Alfonso Durazo que no están teniendo los mejores niveles de coordinación al interior del Gabinete de Seguridad. Por lo tanto, este fracaso debe de ayudar a dar un golpe de timón y cambiar también la estrategia en la que va el barco de la seguridad pública de México. Desafíos muy importantes tiene a cargo el gobierno de López Obrador cuando se presentan este tipo de incidentes, de masacres, ¿no? Y también cuando sucede la detención y liberación de Ovidio Guzmán. Y ciertamente que cuando todavía el país enfrenta estos números récords. Gracias a Gerardo Rodríguez, profesor de Seguridad Nacional y Terrorismo de la Universidad de las Américas, Puebla. Buenas noches. Y cuando regresemos a CNN Dinero, todo parece indicar que Estados Unidos y China están a punto de firmar la llamada fase 1 que podría empezar a poner fin a la guerra comercial. Se estima que los primeros acuerdos se firmen antes de fin de año. ¿Cuáles son los puntos más sensibles que aún no encuentran consenso? ¿Qué consecuencias inmediatas traería un eventual pacto para la economía global y la de Estados Unidos? Lo vamos a discutir con Gonzalo Paz, investigador del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Nos acompaña desde Washington, D.C. al regresar a CNN Dinero. Cómo la información o la data personal es recolectada y a su vez utilizada y vendida
¿Cuán vulnerable es el ciudadano común y corriente frente a estas empresas que se dedican a comercializar nuestros datos? ¿Cuál es el lado oscuro de estas compañías? Lo vamos a conversar, pero te perdiste nuestros análisis. Todo parece indicar que Estados Unidos y China están a punto de firmar la llamada fase 1 que podría empezar a poner fin a la guerra comercial. Se estima que los primeros acuerdos se firmarían antes de fin de año. ¿Cuáles son los puntos más sensibles que todavía no encuentran consenso? ¿Qué consecuencias inmediatas traería un eventual pacto para la economía global y la de Estados Unidos? Lo discutimos. Vamos de inmediato con Gonzalo Paz, investigador del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown. Nos acompaña desde Washington. Gonzalo, al parecer estamos a puertas de que se firme la llamada fase 1 de un eventual tratado comercial entre Estados Unidos y China. ¿Qué involucraría precisamente esta fase 1? Cuéntanos. Lo primero que hay que decir, José Manuel, es que este acuerdo se iba a firmar en Chile, paralelo a la reunión de APEC, que quizá mucha gente no conozca, pero es una reunión fundamental de los países del Pacífico, y así como se suspendió la final de la Copa Libertadores de América, se ha suspendido también esta reunión. Era fundamental, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de China, Xi Jinping, iban a viajar a Santiago. Así que este era un acuerdo de máxima importancia para tratar de controlar la guerra comercial que se viene desarrollando desde principios del año pasado. Un gran pensador alemán sobre la guerra, Clausewitz, decía que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Quiero decir que la guerra comercial es una guerra por otros medios. Esta es la seriedad de la situación que hemos vivido durante todo este tiempo y que ha tenido repercusiones tan negativas para la economía mundial, desacelerando el crecimiento. Estimativamente va a ser un acuerdo en el cual, en primer lugar, no se van a aplicar, se van a dejar sin efecto las últimas sanciones que anunció Estados Unidos en octubre, a mediados de octubre, y que no se aplicarían tampoco las que están previstas, sanciones que están previstas para el 15 de diciembre próximo. Y sería un acuerdo en el cual China se comprometería a comprar muchos productos agropecuarios a cambio de concesiones en temas de propiedad intelectual. El texto real del acuerdo no se conoce y existe la intención del presidente Trump en que esto se firme en Iowa, que es un estado de Estados Unidos estado con una agrícola, fuerte producción agropecuaria y que va a tener los caucus de las primarias demócratas y republicanas el 3 de febrero del 2020. Bueno, técnicamente solo demócratas, porque los republicanos estarían con un solo candidato, que es el presidente Trump. Ahora bien, hace algunas horas el presidente Xi Jinping ha expresado que China se irá abriendo paulatinamente hacia la inversión extranjera y hacia una mayor importación de productos foráneos. ¿Este es uno de los puntos más sensibles a tu juicio para Estados Unidos? Creo que hay una serie de elementos. El de propiedad intelectual quizás es uno de los más sensibles. Otro elemento que no entraría quizás en esta fase 1, no se sabe, es el de la manipulación del tipo de cambio, es decir, el valor del yuan, el renminbi, la moneda de China, en relación al dólar. Así que es un acuerdo que tiene múltiples fases, pero si me permitís, José Manuel, quisiera aportar una nota de cautela en este tema, porque además de la guerra comercial, estamos siendo testigos de un incipiente proceso de desconexión de las dos economías más grandes del mundo, que se llama en inglés decoupling. Esto es más serio. Y también una incipiente guerra sobre las próximas tecnologías que se van a aplicar en el mundo y que van a tener un gran impacto sobre nuestra vida, como la inteligencia artificial, 5G en comunicaciones, y esto es un tema de competición estructural que dudo mucho que vaya a terminar con la firma de este acuerdo de fase 1. Pero va a ser un alivio que va a ayudar mucho a la economía mundial, que está muy deprimida.
Ciertamente, ahora no se van a resolver todos los temas, van a quedar los temas complejos para después, en un año precisamente electoral. Y el presidente Trump aparentemente necesita este acuerdo por razones electorales para que el fin de la guerra comercial también se refleje en la economía, porque de lo contrario la economía de los Estados Unidos podría sufrir aún más los efectos de esta disputa que ya lleva alrededor de 16 meses, ¿no? Así es, precisamente hoy un organismo de Naciones Unidas especializado en comercio y desarrollo publicó un informe muy detallado diciendo que el principal impacto hasta el momento de la guerra comercial para ambos países era una afectación de las exportaciones de China hacia Estados Unidos y un gran aumento en los precios para los consumidores de Estados Unidos. En un año electoral, un aumento en los precios de los bienes para los consumidores de Estados Unidos, justo antes de las fiestas de Acción de Gracia y de Navidad, es una mala noticia para los potenciales votantes de Trump. Por lo tanto, aumenta las posibilidades de que efectivamente este acuerdo de fase 1 sea firmado a la brevedad posible. Me quedan escasos segundos, te pido una respuesta muy breve, por favor, pero ¿qué beneficios traería un acuerdo comercial precisamente para Estados Unidos y la economía global? Estoy hablando de acuerdo fase 1. Para Estados Unidos, lo fundamental es que el impacto, como he mencionado anteriormente, es para los consumidores. Cada cosa que compramos y que ha sido importada de China tiene un costo agregado con estas sanciones. Se retirarían las últimas sanciones de octubre y no se aplicarían las próximas sanciones. Así que este es el impacto más concreto en el caso de los estados que producen productos agrícolas, como por ejemplo la soja. Esto va a ser también muy positivo. Recordemos que el embajador actual de Estados Unidos en China ha sido ex gobernador de Iowa. Por lo tanto, aquí hay una conexión muy clara entre ambas cosas. Los consumidores van a ser los grandes beneficiarios. Gracias a Gonzalo Paz, investigador del Centro para Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, nos acompañaba desde Washington. Y cuando regresemos a CNN Dinero, ¿cómo la data o información personal es recolectada y a su vez utilizada y vendida? ¿Cuán vulnerable es el ciudadano común y corriente frente a estas empresas que se dedican a comercializar nuestros datos? ¿Cuál es el lado oscuro de estas compañías? Lo vamos a conversar con José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de Georgetown University, desde Washington, al volver a CNN Dinero. ¿Cómo la data o información personal es recolectada y a su vez utilizada y vendida? ¿Cuán vulnerable es el ciudadano común y corriente frente a estas empresas que se dedican a comercializar nuestros datos? ¿Cuál es el lado oscuro de estas compañías? Lo conversamos. Para ello hemos invitado a José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown y también coautor del libro Organizaciones Responsables en el Contexto Global. Nos acompaña desde Washington. Profesor, gusto de saludarle, siempre es un gusto tenerlo en el programa. ¿Qué desafíos nos impone el Big Data, la inteligencia artificial, por un lado, y por el otro, cuál es el lado oscuro del uso de datos personales y de qué forma la sociedad está protegiendo a los usuarios y consumidores? Bueno, nosotros sabemos que necesitamos datos, simplemente porque el mundo está extremadamente complejo, entonces lo utilizamos para diferentes temas. Lo utilizamos para negocios, lo utilizamos para leyes, también lo utilizamos para determinar si hay criminales o terroristas. O sea, todo lo que sea Big Data, datos masivos, y también la inteligencia artificial, en qué forma las máquinas pueden aprender para sacar conclusiones. Eso está fluyendo por todo el mundo, pero el problema, como tú dijiste, en qué forma esos datos se pueden utilizar desde el punto de vista ético o no. Desde el punto de vista del contexto global, fue una cosa muy interesante esta semana. Algunas noticias del nuevo bloque comercial que va a haber en Asia, el RCEP, que van a estar los países de ASEAN y también va a estar China, Japón, Corea y Australia. Fue muy interesante lo que dijo el representante chino, que dijo, mire, una de las cosas que queremos hacer en este tratado comercial es simplemente liberar los datos en nuestros países, todo lo que sea inteligencia artificial y crear ciudades inteligentes. Entonces, una de las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿en manos de quién están estos datos?
Bueno, vamos a suponer que los datos están en compañías privadas o con el gobierno. ¿Son esas compañías privadas lo suficientemente responsables para protegernos contra los piratas cibernéticos? ¿Qué sucede si la información personal es vendida? Hay un problema muy interesante desde el punto de vista internacional. Algunas sociedades aman mucho más la privacidad que otras. Como vemos en Estados Unidos, los datos fluyen. Entonces, uno de los elementos que tenemos que considerar, cómo se tiene que proteger el ciudadano. Profesor, ¿en qué beneficia la inteligencia artificial a la sociedad y por qué puede ser eventualmente sesgada? ¿Y cuáles son los peligros que podría representar? La inteligencia artificial es simplemente una forma de ver los datos totalmente diferente, en el cual va aprendiendo cuantos más datos tienes. Entonces, evidentemente, si yo tengo un conjunto de datos y eso sigue aumentando, la inteligencia artificial nos va a servir para tomar decisiones. Lamentablemente hemos visto muchos casos en los cuales es sesgado por raza, sesgado por religión o sesgado por edad. Imagínense ustedes que van a un hospital y necesitan algún tipo de tratamiento. Si la inteligencia artificial no es lo suficientemente sofisticada, puede discriminar desde el punto de vista racial o desde el punto de vista religioso, como lo vemos en Estados Unidos. El problema es el siguiente, que la inteligencia artificial en este momento por sí sola no puede tomar grandes decisiones. Va a seguir aumentando y evidentemente lo vemos por todos lados. Lo que estamos viendo es un nuevo concepto que se llama la inteligencia humana aumentada, en el cual tenemos inteligencia artificial y también tenemos las personas que coayudan. Evidentemente tenemos que pensar en este momento Profesor, que esas personas... Sí, antes de llegar a ese tema me gustaría preguntarle algo adicionalmente, porque conocemos algunas grandes compañías que saben mucho sobre nosotros, Facebook, Google, Amazon y Apple, pero hay otras empresas menos conocidas que saben muchísimo más. Es el caso, y me he quedado escalofriado, de Palantir, por ejemplo. Cuéntenos sobre esta empresa. Hay muchas en Big Data, hay muchas empresas que hacen diferentes cosas. Un concepto importante es la inteligencia e inteligencia local. Palantir es una compañía privada que fue creada por el señor Thiel, que fue un ex consejero del presidente de Estados Unidos. Lo que hace esta compañía es recoger datos, crear grandes bases de datos y aconsejar tanto a la CIA, tanto a inmigración en Estados Unidos y también a la policía. Para poder hacer eso, lo que utiliza esta compañía es una metodología muy nueva que toma inteligencia artificial y los grandes expertos. Palantir no es la única compañía. Otra compañía que es muy conocida es Record Future, o sea, el futuro ya grabado, que lo que trata de hacer es buscar conexiones entre nosotros, más o menos determinar qué es lo que podemos hacer nosotros y cómo nos vamos a comportar. Imagínense ustedes que estas compañías están creando un gemelo digital de nosotros. Otra compañía muy importante es Oxion, que tiene aproximadamente 500 millones de usuarios. Para cada usuario tiene información de 1.500 variables. O sea, dónde trabajan ustedes, qué hacen y todo lo demás. La idea fundamental es tratar de predecir en qué forma nos vamos a comportar. Vamos a ser sinceros. El comportamiento... Claro, profesor. Sí. Es el comportamiento desde el punto de vista de nuestras decisiones comerciales, decisiones de compra, ¿no? Que de alguna manera tienen menos que ver con información mucho más sensible. Pero entiendo que el problema con Axiom es otro. ¿Qué pasa si los datos de Axiom no están bien protegidos y son hackeados? Exacto, ese es un gran problema de las compañías internacionales de datos. Son estas compañías responsables para ser protegidas. El hackeo es tan sofisticado como la inteligencia artificial o Big Data. Uno de los desafíos que vamos a tener con respecto al lado oscuro de Big Data, en qué forma la gente de las compañías va a utilizar esos datos desde el punto de vista ético. Y otro gran desafío, en qué forma esas compañías se van a proteger contra todo lo que sea el pirateo cibernético. Lamentablemente es un juego que cada uno está haciendo más sofisticado, pero para ustedes, para nosotros, para mí, el gran desafío internacional es qué va a pasar con mis datos, cómo se van a vender mis datos. Y no solamente eso, puede ser que no me den un seguro médico por la información que tienen. Puede ser que no pueda acceder a un trabajo por alguna otra información que puede ser real o puede ser mentira, porque recuerden ustedes que hay datos y grandes mentiras en este momento. Entonces, uno de nuestros desafíos en este momento es ver cómo Big Data se está utilizando de una forma totalmente responsable
hay muchísimas compañías. Los chinos están desarrollando, con respecto a inteligencia artificial, grandes corporaciones que van mucho más de lo que está pasando en Estados Unidos. La guerra no es una guerra comercial entre Chile y Estados Unidos, es la gran guerra que existe en Estados Unidos con respecto a la inteligencia artificial, y posiblemente los chinos son los que van a ganar en muy poco tiempo. Nos quedó pendiente y queda en el tintero la inteligencia artificial aumentada, pero no faltará otro programa para analizar este tema tan apasionante y a veces también tan escalofriante. Gracias a José Guerrero Cusumano, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad de Georgetown, por acompañarnos desde Washington. Y al regresar a CNN Dinero, la hiperinflación causada por la crisis económica que vive Venezuela ha obligado a sus habitantes a no poder utilizar su moneda de pago y en lugar canjean gasolina por frutas, chicles y hasta preservativos. Tenemos un reporte especial al volver a CNN Dinero. La torre... Frutas, chicles y hasta preservativos por gasolina. Es el trueque presente en Venezuela donde, fíjese, 1 kilo de arroz vale más que todo el combustible de 1000 automóviles. José Luis Pérez Valeri nos informa. Comprar gasolina es, por ahora, el menor de los inconvenientes que puede tener un caraqueño. Incluso pagarla con trueques se ha vuelto cotidiano. Con cualquier cosa que tenga, hasta con una galleta lo pagan. ¿Y hoy te ha tocado? Bueno, sí. ¿Con qué te pagaron hoy? Adivina qué me dieron. ¿Con goma de mascar? Con goma de mascar. Este tipo de trueque es una distorsión promovida por otro problema rutinario. Conseguir dinero en efectivo es complicado. Los bancos mantienen restricciones en los montos que se pueden retirar de las cuentas. A la hora de pagar, no siempre hay billetes en la cartera. ¿Y qué es lo que más le ha asombrado? Bueno, en verdad que en estos días un señor se paró y me regaló 2 condones. 2 preservativos. Y yo se los llevé a mi nieto, pues, porque yo no los voy a usar. Hay preferencias si la opción es recibir a cambio un artículo como pago. Siempre hay suerte que pagan con comida, pan, refresco, harina, broma. Es una suerte para ti. Mejor que pagar la gasolina. Entre los conductores, algunos no justifican esta acción, otros reconocen que lo hacen en varias situaciones. ¿Usted prefiere pagar la gasolina con efectivo, no la paga con nada más? Pero es que no hay necesidad. Claro. Porque es muy barata. Regalada. Sí, bueno, no solo gasolina, he tenido que pagar cuotas de estacionamiento con frutas. Todos estos artículos de trueque que hemos mencionado tienen un valor incluso superior al precio oficial de la gasolina. Es tan ínfimo que un solo dólar estadounidense pudiese pagar todo el contenido no de una, sino de varias gandolas de carga de hasta 38.000 litros. En medio del proceso hiperinflacionario del país, el precio de la gasolina quedó rezagado desde 2016. 1 litro vale apenas una fracción ínfima de 1 centavo de dólar estadounidense. La situación es radicalmente opuesta fuera de Caracas. En estados como Táchira, fronterizo con Colombia, el combustible es escaso. Muchos recurren al mercado negro, donde un galón de 20 litros se comercializa en unos 19 dólares estadounidenses. Por lo pronto, la capital se salva. ¿Te parece justo tener gasolina gratis? No me parece justo. Hay una gente que de repente sí, pero a mí, en realidad, como ciudadano, no me parece justo porque las cosas gratis salen caras. ¿Un beneficio o un perjuicio? Venezuela se mantiene como el único país en el mundo donde 1 kilo de arroz vale más que todo el combustible de 1000 automóviles. Para CNN, Jorge Luis Pérez Valeri, Caracas. Estas son otras breves económicas de CNN Dinero. Se suma un rival más a la competencia por audiencia en los canales por streaming. Este martes lanzaron un servicio que permite a los suscriptores tener acceso a la transmisión en vivo de los más de 100 juegos de la liga, programación pasada y original. El precio de suscripción es de $6.99 mensuales o de $59.99 anuales. Las voces pesimistas que anuncian la recesión de la economía de Estados Unidos a la vuelta de la esquina tendrán que esperar. La presidenta ejecutiva del Banco de la Reserva Federal de San Francisco, Mary Daly, se mostró confiada en que la turbulencia por la guerra comercial con China y el lento crecimiento son retos que serán superados. La especialista aseguró en una entrevista, se alertó sobre la tendencia que los malos pronósticos se antepongan a los resultados reales.
El primer ministro indio, Narendra Modi, decidió excluirse de las negociaciones para echar a andar el Tratado de Libre Comercio de la Asociación Económica Integral Regional, que fue anunciado por los 5 países asiáticos que lo integran en Bangkok este martes. Se convirtió así en el único país que no se sumó a este proyecto, que será firmado el próximo año. El mandatario justificó su decisión diciendo que quiere proteger la producción local. El presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, tendrá un recorte salarial importante entre 2019 y 2020. Según aseguró el presidente de la Junta de la empresa de aviación, Dave Callan, Muilenburg le habría sugerido no recibir ni bonos ni acciones que constituyen buena parte de su pago durante este lapso. Esta decisión es producto de las críticas que ha recibido la multinacional por los 2 accidentes del MAX 737 en los que murieron 346 personas. Sin embargo, la compañía ratificó al presidente ejecutivo en su cargo. Estas fueron otras breves económicas de CNN Dinero. La torre Paramount es símbolo de la manhattanización de Miami, pero sus constructores no se conforman con eso y quieren rediseñar el mapa de la aviación urbana. El edificio estrenará próximamente una pista para autos voladores. Ponga atención al siguiente informe. And so imagine you can actually come to your home, land on the roof, and instead of coming in through the lobby on the ground floor, you can access your home from the roof. Ahora ya está con nosotros mi compañero Camilo Gaña con un adelanto de lo que tendrá en su programa en tan solo instantes. Camilo, ¿qué nos traes para hoy? Con un invitado muy especial, el señor Raúl Melara, que es el fiscal general de la República de El Salvador, un país donde un juez, por cierto, de la Corte Suprema, manosea los genitales de una niña de 10 años, a plena luz del día, en la calle, intenta darse la fuga y un tribunal dice que no es un delito. ¿Cuánto vale la vida de una mujer en El Salvador? Lo analizamos, lo preguntamos, lo criticamos en minutos aquí en Camilo. En minutos, en tan solo 7 minutos llega Camilo Gaña con su programa Camilo para seguir la noche de CNN. Hasta pronto, Camilo. ¿Quién gana hoy? Kroger, una empresa de supermercados de los Estados Unidos. ¿Por qué? Sus expectativas para el año 2020 le gustaron bastante al mercado. ¿Qué es lo que pasa? Kroger está enfrentando mucha competencia. Por un lado están las tiendas de descuento como Aldi y Walmart. Por otro lado, Amazon y su servicio de entrega Prime Fresh. Kroger está tratando precisamente de expandir su negocio a áreas más rentables como las finanzas personales y la publicidad digital. La empresa dijo que estos servicios generarían ganancias de hasta $150 millones el próximo año, frente a los 100 millones que han generado en el año 2019. El martes la empresa publicó sus expectativas para el año fiscal 2020. Kroger espera un crecimiento de ventas en la misma tienda de más del 2.25%. Además dijo que recompraría
de 500 millones a 1.000 millones en acciones. ¿Cómo ha reaccionado el mercado? Las acciones de esta compañía aumentaron más del 11% en el día de hoy. Y porque sus expectativas para el año 2020 le han gustado al mercado, Kroger se lleva la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Quién pierde hoy? Shake Shack, una cadena de restaurantes de comida informal de los Estados Unidos con sus headquarters en Nueva York. ¿Por qué? Se desploma su acción. ¿Qué es lo que está pasando con Shake Shack? Recientemente dejó de trabajar con los servicios de entrega como DoorDash y Postmates para cambiarse a un contrato exclusivo con Grubhub, que reparte, digamos, la comida, la hace llegar de los restaurantes a tu residencia. Y parece que este cambio está impactando bastante a la compañía. Veamos lo que ha sucedido. Durante el tercer trimestre del año 2019, la cadena de restaurantes registró un crecimiento de las ventas en la misma tienda del 2%, por debajo del 2.5% que los analistas esperaban. Además, la empresa redujo sus expectativas de venta para el próximo trimestre y también para el año fiscal. La compañía dijo que las ventas en el mismo restaurante aumentarían un 1.5% para todo el año en comparación con el pronóstico de consenso de 2.6% del mercado. ¿Cómo reaccionó el mercado precisamente? Bueno, las acciones de Shake Shack cayeron más del 20% y porque bajó sus expectativas y al mercado no le gustó para nada los números que está presentando, Shake Shack se lleva hoy la medalla de cartón de CNN Dinero. El 12 de noviembre se presenta la nueva plataforma de streaming de Disney Plus. Esta plataforma será una dulce tentación para el lado menos oscuro de la fuerza, por su competitivo precio y además por su nueva serie de una galaxia muy pero muy lejanas. Mi compañero Miguel Ángel Antoñanza nos dice más en la segunda parte de la serie especial, La Guerra del Streaming, aquí en nuestra división de CNN Dinero Clicks. The Mandalorian, un spin-off del personaje de Boba Fett de la saga de la Guerra de las Galaxias, es la apuesta más fuerte de la nueva plataforma de transmisión por internet de la multinacional Disney. Disney Plus se estrena en noviembre en Estados Unidos, Canadá, Holanda y Australia, y en 2 años en el resto del mundo. Protagonizada por el actor de origen chileno Pedro Pascal, la serie, entre la ciencia ficción y el western, se estrena el 12 de noviembre junto a esta plataforma que ofrece las producciones nuevas y antiguas de los estudios Disney, Pixar, Marvel y National Geographic, además de todas las películas y spin-offs de la saga de la Guerra de las Galaxias. En 2012, por algo más de $4.000 millones, Disney compró Lucasfilm, la dueña del universo Star Wars. Según el portal de datos de la industria cinematográfica de Numbers, los ingresos brutos de taquilla mundial de la franquicia, ya bajo el mando de Disney, casi alcanzan los $4.800 millones. Habría que añadir los ingresos por los derechos de televisión, libros, videojuegos y la mercadotecnia. Pero es que además Disney tiene los derechos de los miles de personajes de Marvel, que han dado taquillazos como la serie Los Vengadores o Pantera Negra. En septiembre de 2019, la compañía dirigida por Robert Iger mantenía un valor bursátil de $250.000 millones, según el portal Macrotrends. Tras la compra del imperio de Rupert Murdoch, alcanzada en marzo de 2019, Disney también dispone de los estudios 20th Century Fox, además de 30 temporadas de la serie de dibujos animados Los Simpson. Es decir, un total de 500 películas y 7.500 episodios de televisión. No es fácil acumular que las películas más vistas, que son las películas de Marvel, y las películas, marcas como Star Wars, y las marcas como Pixar, y las marcas como Disney, estén todas en una sola plataforma. Okay, everybody, let's take it from the top. Todo esto estará presente en su nuevo servicio de streaming, donde además sus suscriptores tendrán acceso a material original de películas y series basados en hechos anteriores. De hecho, Disney quiere invertir en los próximos 6 años unos $2.000 millones en producción propia para ofrecer 25 series y 10 películas originales. Disney asegura que este servicio estará operativo en dispositivos de Apple, Microsoft, Sony y Roku por un precio mensual de unos $6.99 en Estados Unidos. Si se quiere además contar con Hulu y ESPN Plus, sube a $12.99. Disney Plus es un producto más global, con propiedad intelectual similar en todas partes del mundo, explotando el gran valor que eso tiene. Y Hulu serviría para tener más contenido local. What's next? The future. La empresa del ratón Mickey cree que conseguiría entre 60 a 90 millones de suscriptores para 2024, una cifra muy ambiciosa que tendrá una fuerte rivalidad.
Primero en Netflix con sus más de 150 millones de suscriptores y después de la nueva apuesta de Warner Media, HBO Max, que se estrena el año que viene. Miguel Ángel Antoñanzas, CNN, Atlanta. Ya es una realidad la guerra del streaming. Así llegamos al final de CNN Dinero. Nos vemos en una nueva edición y ya lo saben, CNN Dinero, donde la prosperidad está a tu alcance. Buenas noches.